Hola, somos Lumont, Lucía Almendra y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos de vuelta porque por fin vamos a estar reaccionando al comeback de Jonghan y Wonwoo, Ochotbam, que en inglés es Last Night, porque hoy es un día muy especial. Hoy no, hoy para nosotras no. Pero el día que salga. el día que salga este vídeo es un día muy especial porque es el cumpleaños de Wonwoo. ¡Yay! ¡Felicidades! Así que decidimos que íbamos a reaccionar a este contenido para su cumpleaños, ya que no nos dio tiempo a reaccionar en su momento y lo teníamos pendiente. Así que hoy es el día. Feliz cumpleaños, bueno. Qué emoción, Almendra. Bueno, estamos recuperándonos del COVID, Sí. ¿vale? O sea, sorry. We're getting there. Han pasado casi un mes del release de esto. No sé cómo todavía... O sea, sé por qué todavía no he escuchado esto, porque han sacado muchas otras canciones, muchos grupos que necesitaba en este momento. Pero en realidad no sé cómo he aguantado, porque han sacado tanto contenido de esto. Sí, la verdad es que han sacado de todo. También, So much. También ese es un motivo, porque sabes que yo me agobio. Sí. Cuanto más contenido hay, es como... ¡ay! Tantas cosas. Sí. Y no tenía tiempo, así que creo que por eso decidí no ver nada. Pero tengo muchas ganas. Sí, vimos el tráiler. Vimos el tráiler. Nos gustó mucho. Yes. Luego sacaron el vídeo este de 40 minutos de narración. Sí, con que lo vimos y dijimos, ¿qué hacemos con esto? O sea, no lo hemos visto. No, Vimos que lo publicaron y era Y como nosotros que vamos a reaccionar a una cosa de 40 minutos que tal vez solo hablan en coreano. Solo hablo en coreano. Era un poco daunting, creo. Yo quiero verlo. Quiero que Wonwoo me lea. Yes, pero no sé si es like worth a reaction. No, pues, bueno, ya sabéis, si queréis que reaccionemos a algo aparte de esto, nos lo dejáis porque es que han hecho performances en directo. Sí. Van a sacar un First Take, un The First Take. ¿Qué es eso? ¿Y uno de First Take? No. Es un canal de YouTube japonés en el que hacen un One Take en directo. Okay. It's very good. Y no sé por qué van estos dos a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué Like, no? nadie se lo esperaba. Ah, ok. No, like, ¿Es inesperado? ya, I don't know. Así que eso, que hay muchas cosas, nos dejáis saber. Nosotros mientras tanto vamos a estar leyendo primero las lyrics para luego se me va a ir la cabeza. Así que vamos a leer las lyrics para poder luego centrarnos en todo lo que está sucediendo, que además la historia venía Era cargadita. interesante, sí, interesante. Cada uno tenía su personaje. Yeah. Parece que estaban en conflicto entre ellos o no. Es como que había un show-off al final. Yes. So, veremos qué Yes. pasa. Nox and Nox. What's Nox? No tengo ni idea. The goddess of the night. Nox, the Roman goddess of the night. Ratata. In my dreams last night. Almendra. Es que el cambio, es decir, te estaba como cantando una melodía así, la de ratata. Es que, tal como lo has dicho, yo estoy pensando Es que se pensaba. de repente apareció Dike por ahí. Interesante, porque en el perdón, en el teaser vimos que Jonghan como que vivía en un sueño, metía a todos en un sueño, era un poco extraño, ¿te acuerdas? Que hacía que todos se durmieran básicamente. Y no sabíamos si Won estaba dentro de ese sueño, porque te acuerdas que tocaba todo y se convertía en arena. Almendra es una persona odiosa. Sí, yo es que he leído cosas vagamente, pero como que, o sea, eso, Jonghan duerme a la gente y tenía algo como, o estaba buscando a alguien en un sueño o ha perdido a alguien. Tiene un motivo por el que va durmiendo a la gente, pero al final es un longing, o sea, ¿vale? Lo que pasa es que como que en algún momento se engancha a eso y no puede parar. Y por eso empieza como, se ve que toda la ciudad está durmiendo y tal, ¿no? O sea, se convierte en una pesadilla, que era también algo que veíamos en el teaser. Y luego Wonwoo, como que eso, lo de la arena todavía no lo sé lo que es, pero va paliando los malos sueños de la gente. Entonces por eso se mete en los sueños de la gente y les ayuda a ver a cosas que han visto, ¿vale? Les recuerda lo que han perdido, o sea, les recuerda de una manera bonita, ¿no? Nostálgica, lo que les falta. Entonces por eso se ve como al hombre llorando cuando le toca a Wonwoo y tal. Entonces Wonwoo va un poco detrás de todo lo que está haciendo
Jong-han de atrapar a la gente en sueños y va ayudándoles. Y llega un momento en el que creo que tiene que parar y por eso vemos este enfrentamiento. Es mi teoría de lo que está sucediendo. Tengo mucha curiosidad de ver esa anime. Yo tengo mucha curiosidad musicalmente de cómo hacer esto. Es que, como te digo, no he visto nada, absolutamente Sí, nada. no sé, porque si me hice Guitar by... Porque aquí hay un como feature de un guitarrista. Yeah. Que no, si alguien sabe quién es, dejárnoslo en comentarios. Park Ji-won. Que para mí, no sé por qué, me dice como acoustic. Yo sé, I yo he don't visto know la why. palabra balada por alguna parte. No sé si es el solo de... O sea, si es Leftover, que es el solo de Wonu. O sea, literalmente no he visto absolutamente nada. Así que, no sé. We shall see. We shall Pero solo... O sea, tengo las expectativas como altas porque Jong-han es del vocal team y Wonu es del performance team. Yo no he visto a Wonu cantar. O sea, Bueno, es el rap. claro, del hip hop team. Dijiste performance. ¿Hizo performance? Cut the cameras. Repetimos, COVID. Anywho, vocal versus Sí. tal, ¿vale? Yo no he visto a Wonu, me gusta mucho su voz, pero nunca le he visto performear así una cosa muy loca. Así que me interesa verles a ese mismo nivel, performático. Así que, We shall see. we shall see. Tengo ganas. Let's go. Es lo mismo que el teaser. Can you hear anything? Sí. Oh my god, I'm so sorry. Bueno, efectivamente. What is this vibe? ¿Por qué es tan...? Pues seguido por el ritmo ragatanga ratata. Exacto. Ratatata. What is this vibe? What? What? Es como muy latino, flamenco. ¿No? ¿Qué está Y pasando? ese redoble de... ¿Qué? No me esperaba este vibe para nada, Yo ¿eh? tampoco. ¡Wow! ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¡It's a Oh my vibe! god. Oh my god, bueno. ¿Qué es esto? I like this. Oh my god. Yes. Tarata. No, ratata. Oh, oh. No, este lo está buscando algo. Este breakdown me encanta. A mí también. Pues contrasta mucho con el vibe de Sí. ellos. Jong-han ya se está volviendo loco. Tap. Me encanta cómo han caído Yeah. la tela y él a la vez. ¿Y Hitai? No, creo que le ha metido en el sueño que él quería.
Por fin. Or did he wake up? Have you seen this man? ¿Quién, Jonghan? Era una mezcla de los dos, remember? Y se bebe la limonada que estaba bebiendo Wonu. O sea, para mí eso, Jonghan se convierte en esta pesadilla, ¿no? Porque está anhelando algo, está buscando algo que ya no tiene y lo está buscando en otros. Y pensaba que Wonu al final, por como vimos en el tráiler, como que lo destruía, ¿no? Como que era la única manera de pararlo, pero me gusta esto de que no. Lo que hago es que te doy, o sea, yo tengo el poder de darte eso que tú estás anhelando tanto. Sí, bueno, es que también vemos que por lo menos la progresión de ese personaje aquí es convertir todo lo que es una pesadilla en un sueño. Sí, En claro. un sueño, básicamente. Entonces es lo mismo que le hace a Jonghan, básicamente. Estaba viviendo una pesadilla, dándole pesadillas a otra gente. Entonces, pues cambia eso. Pero me cambió todo el vibe Totalmente. que tenía el teaser. Es decir, la canción es tan boppy. It's like, let's go to a club and dance. Que Es baile es decir, pegadito. todo la tensión Sí. que tenía el tráiler me la quitó completamente. No, totalmente. Fue como, ok, ¿cuándo se podrá bailar los fantasmas? Estaban poseídas por el ritmo de la gatanga. Poseídas por el ritmo de la noche. No, wow, o sea, es que me estaba... Si estaba bailoteando no podía concentrarme en lo que estaba pasando, estaba como... ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la historia? Y mi cabeza... Wow, no me lo esperaba para nada. Es decir, yo me esperaba una balada aquí con Sí. una canción... Súper intensa. Sí, súper dramática. Total. Y fue como, perdón. Mi cerebro estaba como, ¿qué está pasando? Ha sido una disonancia cognitiva muy fuerte. Ya, me ha costado. Usualmente me concentro bastante en lo visual. Por eso a veces prefiero escuchar la canción aparte, porque Ya. si no, no me concentro demasiado en la canción. Pero esta vez estaba como que fully immersed in the En la song, canción. a tal punto que me he perdido cosas visualmente. Porque yo lo de multitaskear para hacer esto es imposible. No, ha sido complicado, Ha sido complicado. Pero wow. Pero me ha gustado mucho. Yeah. Unexpected. Unexpected. Very unexpected. Yes. No quiero decir que estoy decepcionada, pero, o sea, no estoy decepcionada, pero eso, como esperaba esta balada, esta cosa súper intensa. La sigues queriendo. Sí, Exacto. claro, o sea, Sí. hay un vacío en mí que no se ha llenado. Ok. Pero esto me parece súper guay. Sí, sí. Además, creo que funciona bien ese contraste, ¿no? Porque te tiene todavía más enganchado en plan, ¿ah? Bueno. Es decir, ¿Cuándo va a tener, ¿no? sentido? ¿Cuándo va a aplicar esto? Igual sí que me parece que lo hace dinámico y como entretenido. ¿qué? O sea, no es nada disonante lo que está sucediendo en el MV con el ritmo de la canción, ¿no? Quizás, o sea, eso comparado con el trailer, que era como este thriller suspense, Era muy... ahí sí. Dramático. Comparado con eso, sí. Pero por lo demás, está bastante chulo. Creo que este tipo de ritmo era la mejor forma de combinar sus dos estilos. Sí. Porque siento que los dos encajan muy bien. Es decir, su estilo de rapear, el estilo de cantar, los dos encajan muy bien y parece muy orgánico. Yeah. Si fuera una balada, como que totalmente full on balada dramática, yo me hubiera costado ver cómo Wonu se podría incorporar de una manera orgánica. Well, we'll have to listen to Leftover because I can tell you he's a ballad king. No, es decir, me parece genial, pero desde lo que conozco de Wonu hasta este momento, Obvio. así, No, sí, yo me también. hubiera dicho como que cómo exactamente Jonghan y Wonu van a colaborar en una como que dramática balada, y era como que solo con una guitarra, y así como cómo va a funcionar esto, No, lo no. cual me da mucha curiosidad, definitivamente. Totalmente. Pero me dan esto y me quedo como que, guay, es decir, esto lo veo, como que en mi mente es una fórmula que funciona. No, yo realmente también cuando vi que los dos iban a colaborar fue como, sí, repetimos, conocemos lo justo y necesario de Seventeen. No era el dúo que yo hubiese esperado. O sea, ahora viéndolo así sin sonido me puedo fijar más. Es muy en lo que dramático, está es como que sucediendo. está grabado muy dramático, y si tuviera
otro estilo de música sería todavía más dramático, pero como tiene en la canción, te quita un poco la tensión, ¿no? Sí. Pero me gusta la representación y ahí se nota mucho la dualidad entre los dos personajes. Aunque son la misma, o sea, diferentes caras de una misma moneda, ¿no? Básicamente. Son el yin y yang, básicamente. Sí, y me gusta esta parte de la canción porque creo que dice lo de I carefully knock on your door y en la canción se escucha muy bien y aquí visualmente lo de las puertas. A mí me gusta cómo juegan con la luz, creo que está muy bien hecho. Yes, con la iluminación, el contraste entre blanco y negro. Sí, porque no vemos mucho color y si vemos el color es un color que está... Es decir, que tiene mucho negro dentro de ese color. No vemos un color muy brilloso ni luminoso. Sí, vi a la gente comentar en redes sociales en plan, ¿veis cómo uno puede correr normal? Eso va a salir mi corriendo, no te rías. Don't you dare. Es que... Have you seen him? He's running so good. Look at him run. Look at him go. He's full sprint. Yes. Look at him. Yes. Además con la capa de... Es decir, es que antes corría así. ¿Quién corre así? Corría como una... Es más aerodinámico. Estás partiendo el viento. Pero nadie corre así, Lucía. Bueno, pues Wonu corre así. No, claramente no corre así. Bueno, pues habrá tomado clases de correr. No, que corre como quiera, pero es muy gracioso que corra como Ya lo veré. Terminator. Estamos todavía por ver Bittersweet, así que we'll be the judge of that. Yes. I'm just stating he runs very good. He's in me. No, es verdad que él se convierte en arena por tocar como el fantasma y el fantasma también. So. Me gusta mucho, me parece además como muy tierno. Y se ve como gradualmente Jon Han se va perdiendo la cordura, ¿no? Sí, la esperanza, diría. Claro, por eso lo va perdiendo un poco todo y se le va de las manos. Aquí ya parece de negro. Look at him go. Look at him. Yes. Las manos son muy importantes al correr. ¿Cuándo le van a dar a Wonu un K-drama, por favor? Lo necesito. Jon Han también, ¿eh? Pero simplemente Wonu luego cuando sale con el jersey de cuello alto y esto, o sea, es frutal totalmente. K-drama. He's so good. He's so good. Ahora esto vuelve. Wonu ha conseguido volver las cosas a la normalidad, solo tiene que hacer que Jon Han vuelva a la normalidad. Y esa transición me encanta. It's very cool. Yes. Hay un vídeo de eso, no sé si hay como más cosas animadas. Por favor, pueden dejar de ser tan bellos. O sea, esta toma me ha encantado. It's very nice. Me ha parecido tan bonita. Sí, porque es como... La representación de la tela que cae es como que cae la última ilusión. Sí, además era la única que quedaba porque ya todo ha vuelto a la vida menos. Sí, menos y eso. justo cae Jon Han porque es como que... Ahí es cuando creo que ha perdido como absolutamente toda la esperanza. Yes. Y luego está bueno como que... Do not despair. Yeah. Aquí está la solución. So good. Además justo imagino que es más amanecer que atardecer. Sí, dawn. Dawn. And he's like, you're good, bye. Eso sí que he leído que dijeron que lo de la limonada era completamente aleatorio. Y ahora Pero el limón está en todas partes. El limón está en todas partes. O sea que algo tiene que ser. ¿Qué es lo No del es tan limón? aleatorio. Alguien, por favor, díganos. Porque sale en todas partes, lo vemos bastante. So, decirnos. Qué hermoso. Incluso es lo que ahora Jon Han bebe. So, I don't know. ¿por qué? ¿Por qué? Joder, yo como murciana me veo muy representada y me encanta, pero no lo entiendo. Oh my god. It was so good. It was very good. It was so good. Yes. Pues ahora tengo más curiosidad por el baile. Yo tengo ganas de ver la performance en vivo.
Yo he visto trocitos chiquitos, o sea, sin música, pero he visto como movimientos y cosas. Hay behind de todo, o sea, hay tanto contenido de esto. Ya. Ahora sí que tengo muchas ganas de ver el The First Take. Uf, aún no ha salido, Vale. Sí, dejadnos en comentario si queréis que reaccionemos a algo más. Yes. Y lo haremos Yes. eventualmente. Yes. Madre mía, ¿cómo estamos? Ya. Que ya lo hemos dicho en otros vídeos, pero para el resto de cumpleaños de los miembros de Seventeen, si queréis que reaccionemos a algo en particular por sus cumpleaños, pues nos lo podéis dejar también, por favor, porque sabemos que no todos tienen solos. De hecho, esto no es un solo per se, pero bueno, queríamos reaccionar allí y pensamos que este era el mejor momento. Dejadnos saber, tampoco conocemos tantísimo de Seventeen, así que os lo agradecemos muchísimo y nos dejamos guiar por vosotros siempre. Y eso, seguiremos reaccionando a... Bueno, estamos activamente reaccionando a las cosas de Seventeen, así que los podéis ir a ver por ahí. Y nada, que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Bye.